¿Qué tal, familia? Dios te bendiga. Vamos a estudiar el libro de los Salmos. Estamos en el capítulo número 119 y, como bien sabes, es el capítulo más largo, no solamente del libro de los Salmos, sino de toda la Biblia. Así que lo estamos estudiando por bloques de 16 versículos que representan dos letras del alfabeto hebreo, ya que este salmo es un acróstico que lo constituyen las 22 letras del alfabeto hebreo y que cada letra a su vez está conformada por 8 versículos. Así que cada semana vamos a estar abordando dos letras que representan 16 versículos, ¿va? Así que hoy continuamos con eh, las siguientes dos letras del alfabeto hebreo, que es a partir del versículo 17 al 32. Y si en los primeros 16 versículos establecen la bendición de vivir conforme a la palabra de Dios y la importancia de guardarla en el corazón, este segundo bloque profundiza en la dependencia del creyente de la palabra de Dios en medio de las dificultades de la vida. El salmista ya no habla solamente de la bendición de obedecer, sino también de la necesidad de que Dios abra los ojos, fortalezca el alma y sostenga el corazón por medio de su palabra. Aquí veremos a un creyente consciente de su fragilidad. ¿Por qué? Porque veremos que reconoce que es un peregrino en la tierra, que enfrenta oposición de soberbios y que su alma incluso puede llegar a sentirse abatida. En medio de estas realidades, la palabra de Dios aparece como una fuente de dirección, consuelo y restauración espiritual. El salmista pide entendimiento para contemplar las maravillas de la ley de Dios, encuentra consejo en los testimonios del Señor y clama por fortaleza cuando su alma se siente postrada en el polvo. Este bloque nos muestra algo muy importante para la vida espiritual. La palabra de Dios no solo nos enseña cómo vivir cuando todo va bien, sino que también nos sostiene cuando el corazón se debilita. La escritura se convierte en guía para el peregrino, en consuelo para el afligido y en dirección para quien desea caminar con fidelidad delante de Dios. Vamos a orar, familia. Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Te rogamos que nos ayudes a tener este mismo deseo, esta misma dependencia como la que tiene el salmista, Señor. Que nosotros también podamos mirarnos frágiles, dependientes y peregrinos en esta tierra, Señor, y que todo el tiempo eh, nos veamos tan dependientes de ti, Señor. Y que también que en tu palabra, en tu ley, nosotros podamos deleitarnos y podamos adquirir esta fortaleza que necesitamos todos los días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y familia, el título de este estudio es Dependencia de Dios y deleite en la palabra. Y vamos a leer los primeros 8 versículos, que son del 17 al 24. Dice así la palabra de Dios: Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Entonces podemos ver, familia, primeramente que el salmista pide vida y protección según la palabra, ¿verdad? Esto lo estamos viendo en el versículo 17. Para nosotros, familia, los que ya somos hijos de Dios y que hemos pasado de muerte a vida,
Y como también lo dijo una vez el apóstol Pedro a nuestro Señor Jesucristo, ¿a dónde más podemos ir, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? La vida, familia, muy aparte de la vida física y de lo que a veces nosotros consideramos como aquello que da la motivación para vivir, aquí el salmista le está dando esta preeminencia a la palabra de Dios. Lo mismo que hizo el apóstol Pedro. Entonces, familia, si nosotros en momentos donde nos sentimos tan, pero tan derrumbados y con eh, problemas que agobian nuestra vida a tal manera que quisiéramos eh, muchas veces, no sé, dejar de existir, aquí el salmista nos enseña que nuestra reacción y que nuestro anhelo debe de ser siempre buscar a Dios y pedir que Él nos conceda la vida. También esto se puede interpretar, familia, como cuando eh, nosotros, ¿para qué deseamos vivir? El anhelo del salmista es vivir para poder cumplir la voluntad de Dios. A veces, equivocadamente, nosotros los seres humanos y muchas veces también algunos cristianos consideran que la vida solamente es para satisfacer eh, los placeres, no solamente, o no precisamente, perdón, los carnales o los pecaminosos, sino aún aquellos que traen satisfacción ilícita a nuestra vida, a nuestra carne. Pero no solamente es para eso, familia, que nosotros debemos anhelar vivir. Hay algo más allá que solamente para este tiempo y que para la recreación o la felicidad temporal. Con esto no quiero decir que sea malo que nosotros pidamos el tener tiempo, el tener la oportunidad de vivir para disfrutar de una buena convivencia con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros hermanos, o los que ya son abuelos con sus nietos. No, no es malo, familia. Todo lo contrario es muy bueno y todo eso procede de Dios. Pero debe de haber un mayor anhelo. Si eso nosotros lo anhelamos con, con muchas fuerzas y con muchas ganas, pues cuanto más el vivir para poder hacer la obra de Dios. También podemos ver que el salmista reconoce la necesidad del entendimiento espiritual. Ahora, nosotros tenemos que entender que los salmos y específicamente este está reconociendo a la palabra de Dios como la fuente de la vida y que está reconociendo la palabra de Dios como aquello que debe de saciar nuestro ser, aquella que nos debe de iluminar, guiar, fortalecer y dar vida, como lo que acabamos de leer. Pero también tenemos que reconocer que solamente a través de Dios, por medio de su palabra, procede el entendimiento. Por eso es que el salmista dice, abre mis ojos. Familia, cuando nosotros nos encontramos inmersos en problemas, en necesidades, en enfermedad, es complicado que nosotros podamos ver con claridad. ¿Por qué? Porque a causa de la angustia, del sufrimiento, del dolor, de la desilusión, nuestros ojos empiezan a inclinarse hacia las cosas que nos están rodeando. Y una vez más vuelvo a tomar de ejemplo al apóstol Pedro. En su momento, cuando era el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, y él le pide a nuestro Señor Jesucristo que le ordene que él también pueda salir de la barca y caminar sobre las aguas. Al principio Pedro empieza a caminar sobre las aguas del mar. Pero ¿qué sucede? Dice la palabra que él entonces desvía su mirada y comienza a ponerla en los vientos, en las olas, y entonces se empieza a hundir. Cuando nosotros, familia, estamos en problemas de cualquier índole, aquellos que realmente acongojan nuestra alma,
es fácil que nosotros perdamos la vista, que nuestra vista se nuble y que estemos pensando y que estemos tan enganchados en nuestro dolor, en nuestro problema. ¿Y sabes qué tenemos que hacer en esos momentos, familia? Tenemos que hacer lo que está haciendo el salmista. Tenemos que orar a Dios que abra nuestros ojos, que nos permita ver su rostro, que nos permita conocer lo que Él tiene para nosotros, que nos permita recordar sus promesas. Por eso es que nosotros necesitamos comprensión espiritual y para ello nosotros dependemos de Dios. Solamente Dios es el único que puede aclararnos la visión. Solamente Dios es el único que puede abrirnos los ojos. Solamente Dios es el único que nos puede traer claridad para poder tomar decisiones y para poder mirarlo a Él a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Reconoce también que Él es débil. Y no solamente débil, familia. Podemos ver en el versículo 19 que Él se percibe como forastero en la tierra, buscando guía y protección. Ser forastero, familia, muestra que el creyente no pertenece a este mundo y que por eso necesita la dirección de Dios. Si tú no te sientes forastero, obviamente no estás buscando la dirección de Dios. O déjamelo decirte con una manera más precisa. Si tú no estás buscando la dirección de Dios, es porque no te percibes forastero. Y si no te percibes forastero en este mundo, familia, es porque probablemente ni siquiera has nacido de nuevo. O probablemente estás alejado del Señor. Por eso es que te sientes tan cómodo, tan cómoda en este mundo, que te sientes igual que los que pertenecen a este mundo. Tan habituados que caminas en tus propios planes, en tu propios caminos, sin que nadie te indique qué es lo mejor. También podemos ver que el salmista percibe que su alma, o él está en un momento en el que su alma está quebrantada, pero está quebrantada por el deseo de los juicios de Dios. Entonces, familia, si hay este anhelo profundo por los juicios de Dios y cuando hablamos de juicios, familia, específicamente en el Salmo 119, es un sinónimo más que se le da a, a la palabra de Dios, así como sus dichos, sus estatutos, sus mandamientos, sus leyes, sus juicios. Todas estas son palabras que se refieren a la palabra de Dios. Obviamente, cada una con un significado muy particular, pero en general se están refiriendo a la palabra de Dios, a la palabra de Dios revelada. Entonces, si nosotros estamos deseosos, quebrantados por el deseo de la palabra de Dios, familia, es porque realmente estamos reconociendo que solamente Él nos puede ayudar, dar entendimiento, discernimiento, guianza, pero sobre todo Él nos puede proteger. ¿Por qué, familia? ¿Por qué el salmista está en esta condición y solamente encuentra en Jesucristo o en Dios en este momento, hablando del Antiguo Testamento? ¿Por qué solamente en Dios encuentra todo esto el salmista? ¿Por qué? Porque está enfrentando oposición de soberbios y autoridades. Cuando nosotros nos encontramos enfrentando difamación, persecución o problemas, es cuando nosotros clamamos a Dios. Pero el deseo de Dios es que no lo hagamos solamente en este tipo de circunstancias, sino que lo estemos haciendo siempre, aún en los momentos que son buenos, en los momentos en donde no hay este tipo de dificultades. Entonces, la delicia de los testimonios de Dios refleja
que nosotros encontramos placer espiritual superior a cualquier satisfacción temporal en este mundo. ¿Ok? ¿Y cómo lo podemos aplicar todo esto, familia, a nuestras vidas? En primer lugar, pide a Dios iluminación para comprender la palabra. Solamente Dios es el único que nos puede ayudar a verla, a entenderla, a lo que ya conocemos, familia, a lo que escuchamos los domingos, a lo que escuchamos de martes a domingo, también por YouTube, a que lo que oímos o vemos por las mañanas en el WhatsApp, Dios nos pueda ayudar a entenderlo y que nos pueda ayudar a llevarlo a la práctica, para que de esa manera nosotros estemos siendo obedientes a sus mandamientos. También, en segundo lugar, tenemos que confiar en la Escritura como refugio frente a la oposición. ¿Por qué? Porque es lo único que nos va a consolar, nos va a guiar, pero también es lo único que trae esta fortaleza a nuestra alma y a nuestro espíritu para poder continuar, para poder seguir avanzando. Y en tercer lugar, encuentra gozo y dirección en meditar y obedecer los estatutos de Dios. ¿Ok? Vamos a darle lectura a los siguientes 8 versículos, del 25 al 32. Dice así la palabra de Dios: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüence. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Aquí podemos ver cómo el salmista expresa abatimiento y ansiedad. Podemos ver cómo pide vivificación, enseñanza, dirección mediante la palabra. ¿Ok? Todo este salmo, en sí toda la palabra de Dios, familia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero específicamente este salmo es tan hermoso porque todo está centrado y apuntado que la palabra de Dios es tan vital, es tan necesaria para la vida del creyente, para su caminar diario y sobre todo en momentos de dificultad, donde nosotros podemos encontrar esa fortaleza y que a pesar de la sinfín o los sinfín de problemas que podamos tener o el sinnúmero de circunstancias difíciles que podamos enfrentar, siempre podamos estar fortalecidos, apoyados y dirigidos por la palabra de Dios. Por eso es que pide vivificación, pide enseñanza y dirección. ¿Dónde la encontramos, familia? A través de Dios, en su palabra. Por eso es que no debemos menospreciar su palabra, familia. No debemos dejarla en segundo, tercer, cuarto, quinto lugar. Tiene que tener un lugar importante, un lugar principal en nuestro corazón, en nuestro tiempo, dentro de nuestras prioridades. También vemos en estos versículos que leímos, específicamente en el 29 y 30, cómo el salmista rechaza la mentira y el pecado, eligiendo el camino de la verdad. Esto nos da una gran lección, familia. Siempre se nos van a presentar estas dos posibilidades, estas dos opciones, estos dos caminos: el pecado y la verdad. El pecado o Dios, el pecado u obedecer sus mandamientos, la mentira o la verdad. Aunque la mentira venga disfrazada
venga envuelta de una apariencia de verdad, de bondad, de alegría, de satisfacción, si no se apega a lo establecido por la palabra de Dios, que es la verdad, aunque tenga buena apariencia, no deja de ser una mentira. Entonces, familia, siempre se nos van a estar presentando estas dos opciones, estos dos caminos. Y aquí el salmista toma la decisión de elegir. Es una elección, familia. No es algo que se va a dar de manera como arte de magia. Tampoco es algo en el cual de manera circunstancial se te va a poner ahí. No, es algo que tú eliges, a pesar de que sea difícil. También vemos que el salmista confiesa su apego a los testimonios de Dios y pide no ser avergonzado. Es decir, el apego aquí se refiere también una vez más a elegir, a mantenerse ahí, a perseverar, a no soltar. Una vez más vemos que es una decisión, es una elección, pero también nos habla de permanecer. Y cuando nosotros permanecemos confiados en Dios, familia, no vamos a ser avergonzados. Los que son avergonzados son aquellos que confían en la mentira, que confían en su propio entendimiento, porque tarde o temprano van a ver que se equivocaron. Y también vemos que la obediencia se transforma en correr con gozo por los mandamientos cuando Dios ensancha su corazón. La palabra de Dios enseña, familia, restaura, fortalece y guía, incluso en momentos de angustia y oposición. ¿Qué tenemos que hacer, familia? ¿Qué podemos aprender de esto que hemos leído en estos 8 versículos? Que la palabra tiene poder para revivir al creyente abatido. La obediencia surge de una decisión consciente y de un corazón transformado por Dios. Y que cuando Dios ensancha el corazón, la obediencia se vuelve gozo y libertad, no obligación. ¿Ok? Vamos a concluir. Al finalizar esta sección del Salmo 119, queda claro que la vida del creyente es una peregrinación que requiere constantemente la dirección y la fortaleza que solo la palabra de Dios puede proporcionar. El salmista pasa de la aflicción a la determinación. Aunque su alma estuvo postrada y enfrentó oposición, decide firmemente escoger el camino de la verdad y correr por la senda de los mandamientos de Dios. Esto revela un principio espiritual muy profundo. La palabra de Dios no solo informa la mente, sino transforma la dirección en la vida. Cuando el Señor ensancha el corazón del creyente, la obediencia deja de ser una carga y se convierte en un camino que se recorre con libertad y determinación. Así que, familia, estos versículos nos enseñan que aún en los momentos de mayor debilidad espiritual, la respuesta sigue siendo la misma: volver a la palabra de Dios, meditar en ella y permitir que el Señor fortalezca nuestro corazón por medio de su verdad. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque solamente en ella encontramos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, esa plenitud, aquello que sacia nuestra alma, nuestro espíritu y que quita toda sed, Señor. Cuando nosotros venimos a ti, Dios, a través de tu palabra, tú nos enseñas que no volveremos a tener sed jamás. Es un oasis, Señor, en medio del desierto, tu palabra. Así que, Padre hermoso,
Queremos deleitarnos en ella y queremos que nuestro corazón sea ensanchado y que podamos correr obedientemente por tus mandamientos con alegría, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, familia.